habíamos visto que Juan estaba desterrado en la isla de Patmos, en donde le fue dado las revelaciones del libro de Apocalipsis. Dice Apocalipsis 1:9, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y habíamos dicho que son inseparables, el reino, la paciencia y la tribulación. Es necesario que todos los creyentes padezcamos también. Así como nos fue concedido el creer, también nos fue concedido padecer por causa de su nombre. El remitente es nuestro Señor Jesucristo glorificado. Habíamos dicho también que la gente en forma general prefiere tenerla a un Cristo en la cruz o a un Cristo en el pesebre, pero no a un Cristo glorificado, el cual es el Dios Todopoderoso que pide cuentas, y vamos a tener que rendir cuentas. Dice Apocalipsis 1:12-17, en medio de los 7 candeleros dice que Juan vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, y sigue el relato. Habíamos visto la santidad del remitente, y él escribe a las 7 iglesias. Y dice que Juan, cuando le vio, cayó como muerto a sus pies. Así tiene que ser todo creyente que viene a Cristo. Cuando alguien viene a Cristo y nace de nuevo, nace del Espíritu Santo, no queda otra cosa sino que caer en temor y reverencia delante de nuestro Dios. Y le tenemos no solamente como Salvador, sino también como Señor. Y nos postramos ante sus pies y le decimos, heme aquí, Señor, ¿qué tengo que hacer? Dirige mi vida. Ya no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Basta el tiempo que viví en mis pasiones, en mis vergonzosas pasiones. Basta el tiempo ya que viví en mi pecado. Hoy quiero obedecerte y quiero vivir en santidad. En tus manos me encomiendo y sé que voy a poder hacer. El creyente tiene una nueva naturaleza y esa simiente que permanece en el creyente busca la voluntad de Dios y se oponen contra los apetitos de la carne para que no hagamos lo que queramos. Y Dios nos dirige en nuestra nueva vida. Entonces decía, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y establecimos que esos mensajeros o ángeles que habla aquí se refieren a los ancianos de la iglesia en cada ciudad. No que haya solamente 7 iglesias en aquella región, sino se refiere a la condición universal de las iglesias en aquel entonces. El número 7 expresaba plenitud, perfección, consumación. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, como las acotaciones que dimos. El lenguaje apocalíptico usa mucho el lenguaje simbólico. En Apocalipsis vamos a encontrar números, colores, minerales, joyas, animales, estrellas y otras cosas, ¿sí? Tanto los candeleros de oro como las estrellas son símbolos y el mismo capítulo nos declara el significado de eso. De modo que no sería extraño que cada una de estas 7 iglesias que se desarrollan en los capítulos 2 y 3 también tengan su significado simbólico, además, y siempre va a tener un significado literal. Las escrituras siempre tienen un significado literal, o tenemos que interpretarla literalmente, mejor dicho. De esta manera tenemos cartas individuales dirigidas a las iglesias locales en aquel entonces, que hoy conocemos, como dijimos, como Turquía. Sin embargo, estas cartas pueden hallar aplicación de 3 diferentes maneras, y establecimos que esas maneras son: la primera, la interpretación literal. Describen las condiciones que existían en la realidad en ese entonces, en esas 7 iglesias locales, durante el tiempo donde Juan estaba escribiendo el Apocalipsis, ¿sí? También las cartas a estas 7 iglesias dan una vista del cristianismo en la tierra en cualquier momento de su historia. O sea, nosotros como iglesia local podemos tener las características de una de estas 7 iglesias. Pero también nosotros como creyentes en forma particular podemos identificarnos con las fortalezas o los pecados de cada una de estas iglesias. Por eso esto es como una radiografía, una tomografía computarizada para nuestras vidas. Es como una resonancia magnética que nos muestra lo que hay en lo profundo de nuestro ser, hasta los tuétanos, como dice la palabra de Dios. Con esto queremos decir que en cada instante de la historia de la iglesia han existido, en mayor o menor grado, todas y cada una de las características de estas 7 iglesias que vamos a estudiar.
Cada iglesia describe las condiciones de 7 distintas épocas del cristianismo. Los eruditos difieren un poco en cómo separar los tiempos, pero generalmente la interpretación es igual. Existe una tendencia generalizada hacia la degradación en las iglesias. Constantemente desde el comienzo nosotros podemos darnos cuenta, si vamos a Génesis capítulo 6, que el pensamiento de la humanidad en forma completa era solamente de continuo, ¿qué cosa? El mal. Así también siempre el hombre se va pervirtiendo. Sin embargo, el justo, el que está en Cristo, dice que su día llega a ser perfecto. Va en crecimiento. La persona, el Hijo de Dios, siempre va en crecimiento, nunca decae, porque está escrito también que nosotros no somos de lo que retrocedemos. Tenemos una firme ancla para nuestras vidas, nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo, las promesas dadas por Él que son fieles, son verdaderas, y nosotros esperamos, ya tenemos un fin asegurado, nuestra meta está allá en el cielo. Por tanto, nuestro peregrinaje acá en la tierra tiene sentido solamente si nosotros miramos realmente lo que está preparado para nosotros. Entonces, algunos estudiosos de la Biblia creen que las 3 primeras iglesias representan periodos consecutivos de la vida del cristianismo y que las 4 iglesias restantes se reflejan, o reflejan mejor dicho, las condiciones del periodo final antes del arrebatamiento. Estas cartas muestran la situación del cristianismo en Asia en los primeros siglos y también la situación espiritual, y el sentido de los nombres de esas 7 iglesias también nos dan un panorama más completo. Ya habíamos hecho este esquema, el inicio de la iglesia con el Pentecostés, y está la iglesia del primer siglo, la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica, la deseada. Eso se extendía del año 33 aproximadamente al año 100. Todas estas fechas son aproximadas. Luego pasamos al periodo de la iglesia de Esmirna, así seguimos con Pérgamo y las subsiguientes iglesias que van apareciendo en imagen, Sardis, Filadelfia, y el periodo que nos encontramos hoy, que es la Odisea. Y así también vamos a ir trazando, vamos a ir estudiando más adelante las 7 parábolas que aparecen en Mateo capítulo 13. 7 iglesias, 7 parábolas, 7 candeleros de oro, 7 ángeles, y el número 7 resalta mucho en cuanto al Apocalipsis. Génesis era el comienzo, Apocalipsis la consumación de las cosas. Bien, vamos a repasar un chiquitito lo que nuestro Señor Jesucristo decía para la iglesia de Éfeso. Y quiero que presten atención porque vamos a ir marcando algunas cosas que no estudiamos la vez pasada y vamos a recalcar otras que sí ya vimos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 en adelante. Escriba al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. La palabra andar es muy interesante. La palabra andar nos habla de algo que es constante, algo que no es, que se interrumpe. Es la palabra, exactamente les digo cómo utiliza Strong, y dice peripateo. El que está caminando alrededor. Tiempo presente, voz activa. Cristo está en medio de su iglesia. Cuando es dirigida a las 7 iglesias, habla en forma universal, hablando de su omnipresencia. Él está constantemente en movimiento en medio de sus iglesias. Él conoce perfectamente lo que pasa en todas las iglesias en todo el mundo, en todo momento y en todo lugar. Solamente nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, puede hacer eso. No como afirman algunos que Cristo no es Dios. Entonces, Él está caminando alrededor. Él está en medio de nosotros. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Ahora, ¿cómo ellos le hallaron mentirosos a estos malos? A estos que se dicen ser apóstoles, a estos que se dicen ser cristianos, a esos que se dicen ser maestros, profetas, etcétera, y no lo son. Y vamos a estar abriendo, y le voy a pedir a alguien que me esté ayudando con la lectura, en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, Segunda de Juan 1, 9, y Segunda de Corintios, capítulo 11, 13 al 15.
Y pasamos al primer pasaje, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Espíritus en minúscula. ¿Por qué dice? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, nosotros hoy, ¿cómo comprobamos si estos son verdaderos ministros del Señor? Conociendo la palabra de Dios. Vamos a 2 de Juan 1:9. Ahí al lado nomás está 2 de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. ¿Por qué no pueden perseverar esas personas? ¿Por qué no pueden caminar conforme a la doctrina? ¿Por qué su vida no refleja lo que está escrito en la palabra de Dios? Porque no tienen al Padre y porque no tienen al Hijo. O sea, porque no son salvos. ¿Se entiende? ¿Cuál es la muestra de que yo soy salvo? Que persevero en la doctrina. No que no peque, sino que persevere en la doctrina. Qué diferente es perseverar en la doctrina que perseverar en el pecado. Hay una gran diferencia en esas cosas. Y vamos a 2 Corintios, en el capítulo 11, versículo 3 al 15. Y dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Está clarito, ¿verdad? El que no persevera en la doctrina de Cristo, y hay muchos ministros que no perseveran en ello y enseñan una falsa doctrina. Falsos maestros, falsos creyentes, falsa iglesia, no son de Dios. Representan lo que es la cristiandad. No son salvos, son cizaña, no son trigo. Luego en las parábolas vamos a estar viendo esa condición. Seguimos. Aparte de decirle que conocía sus obras, su arduo trabajo y paciencia, y que no puede soportar a los malos, y que han probado a los mentirosos, dice que han sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Fíjense que todas estas cosas son elogios del Señor Jesucristo. ¿Hay alguna de estas características en tu vida y en mi vida? ¿Será que Cristo puede decir de mí que conoce mis obras? Sí. Pero ¿será que Él puede afirmar, conozco tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos? ¿Tenés la capacidad de comprobar a los falsos y a los que no son? ¿Tenés ese discernimiento espiritual porque estás en comunión con Dios y conoces su palabra y su palabra mora en tu vida? ¿Sufriste ya por el amor de Cristo? ¿Ya sufriste como soldado de Jesucristo? Pero no es ese sufrir de quedarse quieto y estático sin producir frutos. Porque dice que has sufrido y has tenido paciencia, seguía perseverando. El creyente sufre pero persevera. El cristiano no se esconde. Porque si yo la luz utilizo para esconder debajo de un mueble, ¿de qué me sirve? ¿Sos útil o no para el Señor? ¿Se entiende qué importante? Aparte de estos elogios, podemos decir que estas características están en nuestras vidas. Si es así, vas a tener alabanza de parte de Dios. Si es así realmente, el día que estés delante de Cristo, Él te va a decir lo mismo. Porque si hoy esto no está en tu vida, ¿por qué va a aparecer estas características en el tribunal de Cristo? No va a aparecer. ¿Se entiende? Por tanto, nosotros ya vamos a ver cómo va a ser el tribunal de Cristo para nosotros. Meditemos en nuestras vidas. Dios quiera que esta sea nuestra realidad. Que suframos por el nombre de Cristo, que sigamos perseverantemente trabajando arduamente, pero con una condición: por amor
de su nombre. No para que me vean, no para ser aplaudidos, sino por amor de su nombre. No lo hagamos por ganancia deshonesta. Esta palabra, trabajado arduamente, es literal. Dice, no te has rendido, no tiraste la toalla. No nos cansemos de hacer el bien, dice la Escritura. El libro a los Hebreos le alienta a esos creyentes. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo recibiremos la recompensa. A su debido tiempo tendremos la corona de parte de nuestro Señor, que es lo más glorioso que podemos estar esperando. Si nosotros esperamos de esta vida presente, nos vamos a desilusionar. Pero si nosotros guardamos de la presencia del Señor nuestra corona, no nos vamos a decepcionar jamás. Literalmente dice, oh copiado, no te has rendido de obrar afanosamente. Fíjense que Cristo, cuando habla en los evangelios, dice que los gentiles buscan todas las cosas que son de este mundo, las añadiduras, ¿verdad? Y le dice, porque miren a los pájaros del cielo, no siembran, no cosechan, no hilan, no hacen nada de eso, no recogen en graneros, pero nunca tienen falta de alimento. ¿Cuánto más ustedes valen que los pajaritos? Por tanto, el trabajo de los de Efesios no era por añadiduras. ¿Por qué era? Por amor al nombre de Cristo, que incluye el sufrir perseverantemente, no estáticamente, no infructuosamente. El creyente tiene que dar fruto en todo tiempo. No hay excusa para no hacer la voluntad de Dios. El creyente no tiene excusa porque no depende de sus fuerzas, depende de Cristo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ágape, afecto. Miren, podemos hacer todo lo demás. Podemos sufrir, podemos perseverar, podemos trabajar arduamente, pero sin afecto no quiere Dios. Sin amor Dios no quiere. Si lo hacemos a regañadiente, quejándonos, no me sirve delante de Dios. Por eso Dios ama a ¿quién? Al dador alegre. ¿De qué me sirve a mí perseverar en todas estas cosas y soy quejumbroso delante de Él? Porque todo lo que decimos y hacemos lo hacemos delante de su trono. Literalmente, fíjense que le elogia que habían trabajado arduamente por amor de su nombre, pero sin embargo se volvieron unos legalistas ortodoxos. Tenían doctrina, pero no tenían amor hacia Cristo. Lo hacían automáticamente. Lo hacían quizás porque el apóstol Pablo a su comienzo le estaba dirigiendo, o Timoteo. Fíjese que a Timoteo Pablo le insta a estimularle a los creyentes que estaban en Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Solamente el creyente puede arrepentirse de donde ha caído. Solamente el creyente puede confesar sus pecados y ser restituido a una comunión plena con Dios y seguir. Fíjense que le da la oportunidad, le elogia, pero le llama la atención y le dice, ya está bien, ya hiciste mucho por mí. Nunca, hermanos, nunca, pero nunca cometan la equivocación de decir, en su tiempo ya hice todo lo que tenía que hacer, ahora es el turno de los demás. Error, equivocación, falta de afecto. Arrepentite y volvé a hacer tus primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y vas a dejar de iluminar. De hecho, que ellos igual seguían haciendo, nunca dejaron de hacer. Igualmente Cristo quitó el candelero del lugar, dejaron de alumbrar. Y dice, vosotros sois la sal y la luz de la tierra. Pero un candelero escondido, ¿de qué sirve? ¿Se entiende? Y Cristo es el dueño del candelero.
Cristo es dueño de la luz, Él es la luz. Si un árbol no da fruto, ¿de qué me sirve? Si yo planté para que dé fruto y no da fruto, no sirve de nada. ¿Qué va a hacer esa persona? Va a plantar otro árbol, porque el otro árbol igual le va a dar fruto. Pero tienes esto, le vuelvo a elogiar, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y vamos a detenernos un chiquitito en este versículo 7. Vamos a estar abriendo Marcos, vayan todos a Marcos capítulo 4, versículos 9 al 12. Vamos a leer, literalmente vamos a leer, que viene al caso, del versículo 1 ya, ¿sí? Marcos 4, 1 en adelante. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd. Antes de ese versículo, el versículo 2, qué interesante, ¿verdad? La traducción. Les enseñaba en su doctrina. No es nuestra doctrina lo que nosotros tenemos que enseñar. Yo no puedo decir yo enseño mi doctrina. Yo enseño la doctrina de Cristo. Es la doctrina de Dios. Es la doctrina de Cristo la que enseñamos, y es la doctrina de Cristo que no podemos pervertir, porque si no seremos hallados falsos maestros. Y enseñaba en su doctrina, es suya, Dios. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, y se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Dónde se repite esta frase? En el Apocalipsis. En otra parte no se repite. ¿Y dónde? Solamente en estas parábolas del reino. Y no son casualidad, sino que son enseñanzas que vienen de la mano. Y les dijo, versículo 11 del capítulo 4 de Marcos: a vosotros, no a otros, a vosotros, os he dado a saber el misterio del reino de Dios. Mas los que están fuera, ¿fuera de qué? Del reino. Los que están fuera, los que no pertenecen al reino, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Qué frase fuerte y difícil de digerir para las personas. ¿Cómo? ¿No vino Cristo para ser el Salvador del mundo? ¿Y no dice la Escritura que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos? Entonces, ¿quién es el que tiene oídos para oír? A los que Cristo le quiere dar. A vosotros. Y cuando Cristo rogó en Juan capítulo 17 dice: mas no ruego solamente por estos, sino por todos aquellos que han de creer por la palabra de ellos. Y eso nos llega a nosotros a través de cada creyente genuino que ha predicado la palabra de Dios. A nosotros se nos fue concedido tener oídos para oír. Por tanto, el que tiene oídos para oír son aquellos que les fue concedido y que sí se pueden arrepentir. También hay implícita otra enseñanza en estos pasajes. Hay falsos creyentes entre los verdaderos, los cuales no se van a arrepentir y no van a oír, no van a entender y no van a percibir porque no son salvos. No se van a poder arrepentir y van a vivir una vida pecaminosa. Esos son aquellos que fueron sembrados entre espinos, entre piedra o por el camino. Ahora bien,
Los que no tienen, como dijimos, oídos para oír son los falsos hermanos, falsos maestros, falsos apóstoles, profesan ser creyentes, pero no lo son. Nunca nacieron de nuevo, no hubo arrepentimiento en sus vidas. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 21. Refleja esta misma verdad. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Clarito, ¿sí? Estas personas lo hacían en el nombre de Cristo, lo hacían por Cristo y probablemente lo hacían arduamente como muchos lo hacen el día de hoy. Sin embargo, ellos no tienen oídos para oír. A ellos no les fue concedido. A ellos no les resplandeció la luz de la gloria del Evangelio de Cristo. Ellos están en tinieblas y enseñan su doctrina, no la doctrina de Cristo. Ellos tienen sus herejías, enseñanzas contrarias a la palabra de Dios. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Vamos a abrir Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 32. Del 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, el que declara inocente. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre, o desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de Cristo. Ninguno de nosotros podemos jactarnos. Ninguno de nosotros somos fuertes por nuestras propias fuerzas. Ninguno de nosotros podemos estar firmes por nuestros pies, sino que Él nos mantiene firmes. La obra de principio a fin para Dios. Por lo cual dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y espero que sea tu Señor, y no solamente tu Salvador. No puede ser tu Salvador sin que sea tu Señor. ¿Sí? Señor, soberano, jefe soberano, Padre eterno, admirable, Dios fuerte. Ese es nuestro Dios. Él no negocia con nosotros. Y vamos a 1 Juan 5:4. Respecto a esta verdad de la palabra de Dios. 1 Juan capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, qué lindo pasaje, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Naciste de Dios? ¿Naciste de nuevo? Sos más que vencedor en Cristo Jesús, no por tus méritos. Y no se refiere a cosas terrenales, se refiere realmente a la vida de santidad, a una vida de justicia, a una vida de equidad, a una vida de rectitud, a buscar y perseverar en la voluntad de Dios. Esta es la victoria. Nuestra fe. La fe verdadera es la fe que obra, la fe que sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La fe de aquella persona que por más que tenga adversidades, sigue perseverando en el camino recto y justo.
Aquella persona que cuando peca o cae en pecado, gime dentro suyo hasta que nos pida perdón, no queda tranquilo. Aquel que se levanta de nuevo y sigue por fe. Éfeso significa la deseada o deseado, la iglesia deseada, la iglesia apostólica del primer siglo. Tenía cosas dignas de ser alabados, como vimos, pero nada compensaba ese error garrafal de haber dejado su primer amor. El celo y la pureza en la enseñanza apostólica caracterizó a esta iglesia. Por eso yo suelo decir, si tenemos doctrina, pero no tenemos amor por Dios y por los hermanos, no sirve. De nuestras vidas tiene que terminar el yo, tiene que empezar el tú, para tu gloria, Señor. Se tiene que terminar el egoísmo entre nosotros. No me saludó, no me regaló, no hizo esto, o la envidia y demás cosas, ¿sí? Aparte de caracterizarnos por el celo y la pureza, nosotros también no debemos dejar de hacer por amor de Cristo las cosas, no en forma religiosa. Eso se va a reflejar a leguas. No hace falta tener una reunión de consejería para saber si estás en pureza y en comunión con Cristo. Yo te voy a decir tu fe por tus obras. O sea, no yo, la palabra de Dios dice eso, ¿verdad que sí? Santiago no dice eso. Y tu forma de obrar va a demostrar si lo estás haciendo religiosamente o lo haces por amor de Cristo. En ambos casos, el que pierde es aquel que lo hace incorrectamente, ¿verdad que sí? ¿Quién pierde? Siempre el que gana o el que pierde es uno mismo. Fue alabada por enfrentarse en contra de los falsos maestros. El nombre de Éfeso, como dijimos, significa deseado, y esta era la iglesia más deseable de todas ellas. Se caracterizaba por un evangelismo ferviente. Durante este primer siglo la iglesia, hubieron muchos mártires durante este primer siglo. El primero de ellos fue Esteban, perseguido por el mismo apóstol Pablo. La primera persecución tuvo lugar en el año 67 bajo Nerón. Fue en ese tiempo cuando fueron martirizados Pablo y Pedro también. La segunda se inició con el emperador romano Domiciano en el año 81 de la era cristiana. Y es cuando que Juan fue desterrado bajo el dominio de Domiciano, cuando él escribió el Apocalipsis. El último apóstol con vida, ya anciano, alrededor del 90 después de Cristo, al final de su carrera, como todos los otros apóstoles, como todo siervo del Señor. ¿En dónde estaba? Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe de la tribulación. Estoy preso. Y estando preso, en sufrimiento, en agonía, pero perseverante siempre y su fe sin decaer, escribe el Apocalipsis y nos deja esta joya para cada uno de nosotros. Por esta causa, Efesios 1:15 dice, fíjense, 30 años antes nada más, Pablo le decía a los de Éfeso, por esta causa también yo, Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Era lisonjero Pablo? No. ¿Cómo Pablo podía decir con certeza? Habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor para con todos los santos. Se difundía por todo el imperio el amor de los efesios para todos los creyentes. Era algo visible, no era algo escondido. Eso se ve. La luz no se puede ocultar. Cuando hay luz, hay amor. Cuando hay luz, hay perdón. Cuando hay luz, hay restauración. Y cuando hay luz, también se ven los errores. Y es allí muchas veces que solemos fallar. Nos quedamos en los errores de los demás. ¿Sí? 30 años después de la redacción de esta epístola, su ferviente amor había dado lugar a una ortodoxia estéril. ¿Cómo estamos hoy? Hay algunos que están empezando. Tienen que empezar a crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. El viejo hombre tiene que ir matando y tiene que salir a luz el nuevo. ¿Y qué nos dice Cristo? Haz las primeras obras, volvé a amarme. No quiero que lo hagas en forma religiosa.
No me importa tu cansancio, no me importa si tenés enfermedad, no me importa en la condición en que estás. Yo quiero tu primer amor. Arrepentite y volvé a esas primeras obras. Punto aparte. Cristo para vos, Cristo para mí. Así de sencillo. Estás en una ortodoxia estéril. Quiero alentarte encima. Tenés una ortodoxia. Muchos no tienen. ¿Te podés arrepentir? Dale gracias a Dios porque te podés arrepentir. Y podés caminar a la luz de la palabra de Dios. Podés hacer esas primeras obras. ¿Se entiende? Otra vez hay esperanza para el creyente. Aun cuando cae en pecado, el creyente tiene esperanza. Haz las primeras obras que surgen del amor, como al comienzo. Cristo quiere ver tu fe obrando en amor, porque la fe sin amor también es mala.